En este nuevo webinar abordaremos cómo trabajar con grupos en Moodle. Es una herramienta muy útil, sirve bastante. La ventaja, ya vamos a ver, es que nos permite, por ejemplo, a la hora de evaluar a los estudiantes, el profesor tutor que está a cargo de cada grupo, eh, tiene acceso a las actividades que entregan o realizan su grupo de estudiantes y no a todo el grupo, a todo el curso en general, entonces es más rápida la corrección. A todos nos habrá pasado que hay que estar buscando estudiante por estudiante si nos dividimos el trabajo de evaluar a los estudiantes. También nos permite, por ejemplo, trabajar en grupos la actividad tarea. Podemos pedirle que cada grupo realice una tarea en particular, un trabajo en grupo. No tienen que ser los mismos trabajos para todos. También en los foros es útil porque podemos pedir que, o sea, podemos trabajar con intercambios en grupos más pequeños, no de 30, 40 o 200 estudiantes, sino formar grupos de 10, de 15 y que entre ellos se produzca el intercambio y el debate. También en los cuestionarios, porque puedo plantear diferentes cuestionarios para cada grupo, por ejemplo, a partir de la lectura de diferentes textos para cada grupo. Hay muchos eh, usos que podemos, que le podemos dar a esta función. Y bueno, ahora vamos a lo más importante, que es cómo los creamos, y en donde hay que tener una serie de precauciones y tener en cuenta bastantes cosas. Yo voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para poder entrar bueno, vamos a entrar desde acá a las aulas, al aula virtual. Yo voy a ingresar a un aula virtual, como el aula virtual de ustedes. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Primero tenemos que irnos a este menú desplegable que encontramos arriba de nuestra aula a la derecha, y en el menú de acciones seleccionamos editar ajustes. Esto lo hacemos cuando estamos configurando o ingresamos por primera vez a nuestra aula generalmente, y buscamos acá la categoría grupos. Y en esta categoría tenemos que tomar varias decisiones. Es conveniente que tomemos la decisión de trabajar con grupos o no, o cómo los vamos a usar cuando estemos planificando nuestro curso. Porque, por ejemplo, tenemos que elegir el modo de grupo que queremos para nuestro curso, y tenemos diferentes opciones, o grupos separados o grupos visibles. Los grupos separados sería como tener pequeñas aulas virtuales dentro de un aula virtual, es decir, que los participantes de un grupo no pueden ver quiénes son los participantes de los otros grupos, ni pueden ver a los otros profesores. O sea, se conocen e interactúan entre ellos nada más. En cambio, en los grupos visibles, si bien están conformados los grupos dentro del aula, hay interacción y los participantes pueden ver a todos los participantes del curso. Entonces, por eso es importante que cuando estemos planificando nuestro curso, sepamos cómo queremos que interactúen los grupos. Acá vamos a poner grupos separados, por ejemplo. Sobre esta opción de forzar el modo grupo, la recomendación es que lo dejemos en no, porque ¿qué nos permite esto? Si ponemos sí, podemos después, cuando planteemos actividades en el aula virtual, ya van a estar configuradas para que se trabaje por grupo, si ponemos forzar modo grupo. Quizás no queremos trabajar todo en grupos, entonces no es conveniente que lo realicemos desde el inicio, que tomemos esta decisión al inicio. En realidad recomiendo que lo dejemos en no.
Es preferible después en cada actividad que le propongamos a los estudiantes configurar el trabajo en grupo. Agrupamiento es otra función que tiene Moodle, que lo podemos trabajar en otro momento. Por ahora ponemos ninguno y guardamos cambio y hasta ahí ese es el primer paso que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos ahora para formar los grupos? Tenemos que ir en el menú desplegable que tenemos a la izquierda en la pantalla a participantes. En participantes volvemos a este menú de acciones que tenemos y elegimos grupos. Acá, como podrán ver en esta aula, no hay ningún grupo todavía formado. Tenemos varias posibilidades, pero estas posibilidades dependen de si tengamos o no ya estudiantes en el curso. Podemos, cuando hemos creado nuestro curso, le hemos enviado a los estudiantes la clave de automatriculación y ellos han ingresado ya al curso, tenemos el curso completo y entonces lo que podemos hacer es que Moodle automáticamente cree los grupos. Y vamos a ver acá cómo es este procedimiento. Pero esto lo podemos hacer si tenemos estudiantes ya matriculados dentro del aula. Y también tenemos que asegurarnos de que estén todos los estudiantes matriculados, porque si no, vamos a tener que después ir agregándolos manualmente a los que se agregan nuevos al aula. En la configuración de esta creación automática tenemos que determinar, por un lado, si quiero que los grupos, que Moodle denomina los grupos con un número o con una letra. Si quiero que los denomine con una letra, voy a poner grupo arroba, y si quiero que los denomine con un número, 1, 2, 3, grupo numeral. Yo voy a poner un grupo numeral. Y también tengo que tomar la decisión si voy a querer formar. O sea, si voy a querer que los grupos, que la plataforma forme un determinado número de grupos o que no importa cuántos grupos se formen, lo que me interesa es que tengan hasta 10, 15 o 20 participantes nada más. Entonces, si elijo número de grupos, eso lo voy a poner yo en función, quizás puede ser por la cantidad de profesores que tengo en el equipo de cátedra para que cada profesor se haga cargo de un grupo, se haga cargo de acompaña a un solo grupo, o la otra opción es por miembros por grupo, en donde yo quiero que se formen grupos de 10, no me importa si se forman 20 grupos, lo que quiero es que trabajen de a 10 estudiantes. Yo voy a poner acá número de grupos y le voy a poner cuántos grupos quiero que formen. Quiero que forme 2 grupos. Si hubiese elegido por miembros de grupo, puedo poner 10, 20, la cantidad de estudiantes que quiero que haya en cada grupo. Esto también es importante, mensajes de grupo, dejarlo en no. Porque, ¿qué significa esto? Significa que todos los participantes pueden comunicarse, por más que estén dentro de grupos, se pueden comunicar por la mensajería del aula virtual con cualquier participante. Si yo le pongo mensajes de grupo, sí, significa que solo se van a poder comunicar con los participantes de su grupo. Y quizás esto no es conveniente porque algún estudiante puede querer comunicarse con otro profesor que no es el suyo. Entonces, lo aconsejable es que esto quede en no. Después, bueno, acá miembros del grupo, tengo que elegir, siempre tiene que quedar que son estudiantes los que conforman el grupo. Todo esto lo dejo como está, no toco nada, salvo esto que es la asignación de miembros. Yo tengo que elegir cómo quiero que se generen automáticamente los grupos, si quiero que se generen al azar, que se generen a partir del orden alfabético de nombre y de apellido de los estudiantes, o por el orden alfabético, pero a partir del apellido de los estudiantes, o por el número
de identificación que tienen ellos en el aula virtual. Generalmente, ¿qué hacemos los profesores cuando dividimos a los estudiantes en grupos? Los dividimos alfabéticamente por el apellido. Así que yo voy a elegir esa opción. Una vez que hemos generado esto, podemos hacer una vista previa de cómo, bueno, acá me va a salir esto, agrupamiento siempre, porque dice nuevo agrupamiento. Yo acá pongo sin agrupamientos y soluciono ese pedido de campo obligatorio que me arroja Moodle. Entonces, genero, fíjense que se han generado dos grupos, grupo 1, grupo 2, con números, porque elegí que les pusiera números a los grupos, y la cantidad de miembros y usuarios que hay en cada grupo. Acá hay 3 usuarios con el rol de estudiantes, así que los ha dividido en uno ha puesto 2 y en el otro ha puesto 1. Si estoy conforme con los miembros que están en el grupo, la cantidad de participantes y de usuarios que hay en cada grupo, pongo enviar y ya quedan conformados los grupos. Acá se han formado nuevamente los grupos y yo sí selecciono uno de los grupos, voy a ver quiénes son los miembros. Si hubiese un profesor acá, ya enseguida vamos a ver cómo asignarle un grupo a un profesor. Y veo los usuarios de cada grupo. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo ya tenga estudiantes, pero no quiero que se formen automáticamente los grupos, sino que quiero yo formar, como profesor, quiero formar yo los grupos. Entonces pongo crear grupo. Al elegir crear grupo, tengo la opción de ponerle un nombre. Supongamos que yo quiero ponerle como nombre el nombre de colores, grupo verde, por ejemplo, y no hace falta que ponga un número de identificación, sí puedo poner una pequeña descripción si lo quisiera, no es necesario, lo único que es obligatorio, recuerden que cuando el Moodle nos pone este signo de admiración en rojo, significa que ese campo, eso es obligatorio, lo tengo que colocar sí o sí. Acá también tengo la misma recomendación. Mensajes de grupo lo dejo como no, para que no haya, para que los estudiantes puedan comunicarse por mensajería con cualquier participante. Y acá también puedo generar una clave de matriculación. Vamos a ver que la clave de matriculación es un recurso importante, algo que tenemos que hacer, sobre todo si tenemos grupos numerosos, y ya les voy a explicar después por qué. La clave de matriculación no es lo mismo que la clave de automatriculación a un curso. Esta clave que generamos sirve solo para ingresar a un grupo. Yo acá voy a poner una clave nueva que sigue los mismos parámetros que cualquier clave. Tiene que haber al menos una mayúscula, un carácter alfanumérico, grupo verde y vamos a poner el alfanumérico y número. Grupo verde 2020. Ya terminé de configurar entonces. Puse nombre y puse una clave de matriculación. Ahora guardo los cambios. Y acabo de crear el grupo verde. Yo quiero agregar estudiantes al grupo verde. ¿Cómo lo hago? Selecciono el grupo verde. Quiero agregarlos de manera manual. Quiero organizar los grupos. El profesor quiere organizar los grupos. Entonces, en el recuadro que está del otro lado, vamos a encontrar abajo agregar, quitar usuarios. Me van a salir los usuarios que hay en esta aula virtual, los roles que tiene cada usuario. Entonces selecciono, por ejemplo, yo quiero que esta profesora sea parte del grupo verde. La selecciono y pongo agregar. Quiero que este estudiante sea también parte del grupo verde.
Entonces lo selecciono y le pongo agregar y ya queda grupo formado. Así tengo que hacer con todos los estudiantes. Por eso decimos que esta es una formación manual del grupo. Lo tenemos que hacer uno por uno. Vamos a regresar a los grupos y ahora vamos a ver que si yo selecciono el grupo verde me van a aparecer los miembros, quién está como profesor y quiénes tienen otros roles. Esto por un lado. Una vez que nosotros hayamos creado los grupos y volvemos a participantes, vamos a observar en la lista de participantes que hay grupos. Acá, por ejemplo, esta usuaria, Anabel, no tiene un grupo asignado porque no la elegí. Pero, por ejemplo, yo estoy asignada al grupo verde. Si como profesor quiero asignar a otros profesores a varios grupos, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Desde en la lista de participantes, selecciono el lapicito y voy a poner acá grupo 1, por ejemplo. Quiero agregar a este profesor al grupo 1. Y selecciono el disquito para guardar. Y acá me queda el profesor que está en dos grupos, grupo verde y grupo 1. Si voy a los usuarios de prueba, van a ver que acá están agregados al grupo 1, grupo 2, que serían los estudiantes. También esto me permite cambiar de grupo, porque puede pasar, en la práctica me ha pasado, de estudiantes que dicen, profe, no puedo, o necesito estar en el otro grupo por X motivo. Puedo de la misma manera sacar de este grupo al estudiante, saco y busco el grupo en el que quiere estar. Pongo grupo 2, agrego al estudiante al grupo 2 y listo. Yo les comenté que es importante que generemos una clave de matriculación por grupos, por cada grupo. Eso nos permite, en el caso de que tengamos que tengamos cursos con muchos estudiantes, así como nosotros les enviamos primero un correo invitándolos a ingresar al aula virtual por primera vez y les enviamos la clave de automatriculación. En el caso de tener muchos estudiantes, podemos ya formar los grupos de estudiantes previamente, asignarle a cada grupo una clave de matriculación y en ese correo enviamos la lista con los grupos, quienes están dentro de cada grupo y la clave de matriculación al grupo. De esta manera el estudiante va a ingresar desde la primera vez que ingrese al aula, ya va a ingresar con una clave y va a quedar asignado al grupo que yo he planificado. Entonces, voy a mostrarles, voy a salir de este rol de mi usuario, voy a entrar con un rol que es un rol de estudiante. Con este usuario yo tengo rol de estudiante. Este estudiante le ha llegado el correo de su profesora y la profesora o profesor le ha dicho que está en el grupo verde y le ha dicho que la clave de matriculación a la materia es grupo verde-2020. Entonces el estudiante va a buscar en las categorías, en este caso yo voy a ingresar a otra aula distinta, no la que estaba recién. Va a ingresar, va a buscar el aula que se llama aula de prueba, a ver si la encuentro donde estaba. Aula de prueba. Va a ingresar y le va a pedir la clave de automatriculación. Entonces acá el estudiante va a poner la clave que yo le pasé por correo y que es la clave de grupo, no de automatriculación del curso. Va a poner grupo verde -2020 y se va a matricular. Esperemos que salga como corresponde, está lenta. Muy bien. Fíjense, entonces este estudiante ingresó con esa clave
de grupo, no con la clave de automatriculación del aula, sino con la clave de grupo, y quedó, si yo ahora voy a participantes, voy a ver que este estudiante ya tiene un grupo asignado. Acá está. ¿Mm? Grupo verde. Ese es el proceso de creación de grupos y bueno, ahora voy a dejarla a Paula. Bueno, en realidad antes de pasarle la palabra a Paula, quería algunas claves, algunas tips importantes que no debemos olvidar. Es que si vamos a trabajar con grupos, es importante que cada grupo tenga un profesor tutor, un profesor a quien los estudiantes puedan hacerle consultas, preguntas y además que la ventaja es que nos permite dividir las tareas de corrección en el aula, esto de que cada profesor tenga a cargo un grupo. Siempre es importante, a pesar de que, perdón, no estoy mostrando como corresponde el PowerPoint, a pesar de que de que generamos una clave de matriculación al grupo, el aula tiene que tener una clave de automatriculación. Eso es un requisito que tiene que estar realizado, lo tenemos que haber hecho previamente. Bueno, generar es importante si queremos que los estudiantes ingresen ya por primera vez y queden asignados a un grupo, es importante generar esta clave de matriculación para cada grupo y no debemos equivocarnos porque me ha pasado, así que lo digo desde la experiencia, tenemos que darles a los estudiantes la clave de matriculación del grupo y no la del curso. Bien. Ahora, bueno, acá les voy a pasar rápidamente. Estos son los pasos. El paso 1 que hicimos, que ingresamos de editar ajustes y configuramos los grupos. Y después, cómo creamos los grupos desde los participantes. Paula nos va a explicar y nos va a dar algunos consejos sobre la configuración de este tipo de actividades, la tarea, el foro y el cuestionario, para trabajarlos en grupo. Paula, te cedo la palabra, la pantalla también. Genial, muchas gracias, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Como decía la profesora Martina, lo que vamos a hacer ahora es visualizar cómo se hace la configuración de 3 tipos de actividades en Moodle. En nuestro caso hemos hecho hincapié en la tarea, el foro y el cuestionario. Lo bueno es que todas las actividades en Moodle se configuran de una forma muy similar, es decir, que una vez que entendamos lo más importante en el proceso de configuración, ya habremos entendido para todas las actividades. En este momento yo me vine al aula de prueba que anteriormente estaba editando la profesora Martina y creé algunas pruebas. La primera prueba que vamos a ver es con tarea, que en mi caso fue una prueba fallida, pero me parecía importante dejarlo y mostrárselos para que lo tuvieran en cuenta en el momento en que ustedes estuvieran realizando ese proceso. Entonces, si ustedes ingresan una vez que han creado una tarea, desde activar edición, agregar un recurso, eligen una tarea, de todas formas ahora se los voy a mostrar. Una vez que han creado una tarea, a ustedes les va a aparecer la configuración básica, la más importante. Entonces, cuando creamos una tarea, completamos con el nombre, colocamos una descripción, la disponibilidad, que es el tiempo que va a estar habilitada la tarea, los tipos de entrega, el tipo de retroalimentación, y si siguen bajando, una de las opciones dice configuración de entrega por grupo. Como pueden ver, ahí dice entrega por grupos, sí.
¿Por qué? Porque cuando yo creé la tarea, coloqué, sí, elegí esa opción. Ya no me deja, una vez que la tarea ya ha sido creada y los estudiantes han enviado un archivo, ya no me deja modificarla. ¿Qué implica? Que si yo pongo configuración de entrega por grupo, sí, una vez que un estudiante perteneciente a uno de los grupos haya subido su archivo, el resto de los integrantes de ese grupo no va a poder subir un nuevo archivo. Es decir, si tenemos 30 personas que pertenecen a un grupo, con que una persona lo suba, ya esas 30 personas les aparece que lo han entregado. Y es más, no les deja eliminar el archivo del compañero para subir el suyo. Directamente ya la entrega queda inhabilitada. Ellos ya no pueden subir un archivo propio porque ya ese archivo aparece subido. Esto es muy importante. Puede que ustedes prefieran que en esa tarea con que una persona del equipo lo entregue, listo, corrigen esa tarea y ya estaría porque le corresponde la nota a todos por igual. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque si ustedes, por más que estén trabajando con grupos, quieren que cada uno entregue la actividad individualmente con su propio aporte, necesitan sí o sí que esta parte diga no. Ahora les voy a mostrar en una actividad, en una tarea que no ha tenido ningún problema, que no salió fallida, cómo sería este proceso. Entonces, me vuelvo al aula de prueba y me voy a una tarea que no ocurrió este pequeño error. Voy a poner editar ajustes, las mismas configuraciones que recién les comentaba, en configuración de entrega por grupo. Ustedes van a ver que dice entrega por grupos no, porque cuando la creé directamente seleccioné no. Y acá es lo más importante que ustedes van a tener en cuenta al momento de configurar todas las actividades, en este caso tarea. Va a haber una opción que se llama ajustes comunes del módulo. Cuando ustedes despliegan las opciones, dice modo de grupo. Cuando creamos una tarea o un foro o un cuestionario, automáticamente dice modo de grupo, no hay grupos. A no ser que nosotros, como les mostró anteriormente Martina, en editar ajustes del aula virtual, forcemos el modo grupos. Cuando forzamos el modo grupos, automáticamente ya todas las opciones en ajustes comunes del módulo aparecen grupos, o grupos separados o grupos visibles, porque nosotros lo hemos forzado. Como ella cuando lo modificó anteriormente no lo forzó, esta parte conlleva que yo lo modifique en cada actividad. Por eso ya decía, si ustedes fuerzan el modo de grupo en cada actividad nueva que creen, ya no hace falta que editen esa parte porque automáticamente el aula virtual, cada nueva actividad, viene o grupos separados o grupos visibles. En el caso de que no fuercen el modo grupos, tienen que ustedes especificar cómo quieren trabajar. Entonces, en este caso, ustedes van a ir a ajustes comunes del módulo, modo de grupos y van a decir grupos separados o grupos visibles. Cuando habilitan en un recurso tarea, ¿cuál es la diferencia? En grupos visibles, los estudiantes van a saber que todos los estudiantes tienen la misma actividad que entregar, pero cada uno va a entregarlo individualmente. Y los profesores pueden seleccionar qué quieren ver, si las entregas de su grupo o las entregas del grupo de los otros profesores. Yo en este caso voy a poner grupos separados. Es muy importante tenerlo en cuenta porque la diferencia más importante se va a ver en la actividad foro. En tarea o en cuestionario, como de por sí son actividades más individuales, donde el estudiante tiene que entregar un archivo propio o resolver un parcial o una evaluación propia, no con otras personas, ya de por sí es una actividad separada del resto. Pero las actividades que son más colaborativas, como foro, por ejemplo, wiki, sí es importante tener en cuenta qué vamos a hacer. Si permitir a los estudiantes vean los aportes de los demás compañeros o si va a ser separado y solo van a poder ver y comentar los aportes de las personas que integran su mismo grupo. Entonces, yo en modo de grupo he dejado grupos separados. Entonces, cuando yo ponga guardar cambios y mostrar, automáticamente el profesor que pertenezca a cada grupo va a poder hacer una división. Como pueden ver, esta es mi tarea.
Dice tarea síncrona con su descripción, cuándo fue entregada, y acá aparece algo distinto, algo que no suele estar. Nosotros creamos tareas, cuestionarios o foros sin utilizar la configuración. Aparece este menú. Entonces me va a decir grupos separados, porque yo elegí que fueran separados, y me permite desplegarlo. Yo puedo ver o las entregas de todos los participantes, o las de mi propio grupo, porque yo pertenezco al grupo 1, o la de los demás. En este caso, los grupos que están creados en esta aula virtual son grupo 2 y grupo verde. Entonces, por ejemplo, yo me puedo fijar si alguien del grupo 2 ha entregado algo. Entonces, en este caso me dice que solamente ha enviado una persona del grupo 2. Si yo selecciono, por ejemplo, el grupo verde, una persona del grupo verde ha enviado un archivo. Entonces, si yo me voy a ver y calificar las entregas, solamente voy a ver las de ese usuario que pertenece a ese grupo. En este caso, es el usuario de prueba 2, pertenece al grupo verde. Entonces, cuando nosotros queremos calificar, podemos desde acá, podemos hacerlo o anteriormente o desde esta parte, cuando ponemos ver y calificar entregas, seleccionar. Por ejemplo, yo pertenezco al grupo 1, entonces voy a calificar solamente a los pertenecientes al grupo 1. En este caso, voy a irme al usuario de prueba, voy a seleccionar calificación y voy a corregir su trabajo. Y lo mismo si quisiera, por ejemplo, enviarle un mensaje o descargar la nota de ese usuario. ¿Se entiende? En este aspecto es muy importante conocer este menú. Una vez que nosotros ya nos aparece este menú, podemos seleccionar con qué archivos o en qué aspecto queremos seguir trabajando. Todos los participantes de mi grupo o el resto de los grupos. Eso en cuanto a tarea. Muy importante entonces, configuración de entrega por grupo, no, a no ser que queramos que una sola persona integrante del grupo envíe ella sola o él solo ese archivo y a todo el resto ya les aparezca que lo han entregado. Es muy importante porque no es algo que se pueda dar marcha atrás, no es una opción que podamos editar después. Si esto no sucede, y la mayoría de las veces lo que sugerimos es ocultar la tarea y crear una nueva y pedirles a los chicos que la vuelvan a subir, teniendo en cuenta que no marquemos esta configuración cuando la vayamos a crear. Es algo complicado, pero si tenemos cuidado de solamente marcar ajustes comunes del módulo, no habría problema. Y algo que no quiero dejar pasar, que puede que algunos lo quieran tener en cuenta, voy a volver a editar ajustes. Si se acuerdan, en el webinar anterior trabajamos las restricciones de acceso. Nosotros en el cuestionario vimos las restricciones de acceso por perfil y en ese caso nosotros vimos perfil de usuario y seleccionábamos o el apellido o la dirección de correo. Bueno, en este caso, como estamos trabajando con grupos, podemos decir, bueno, esta tarea voy a restringirla solo a tal grupo. Entonces, voy a volver, como hice anteriormente, a editar ajustes y abajo de ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso. Entonces ahí voy a hacer clic en añadir restricción, voy a seleccionar grupo y dice, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Por ejemplo, pertenecer a el grupo 1, el grupo 2 o el grupo verde. O por el contrario, el estudiante no debe cumplir lo siguiente, es decir, que no debe pertenecer, por ejemplo, al grupo 1. Como decía Martina anteriormente, si nosotros queremos trabajar un tema en particular con un grupo, una unidad en particular, autores en particular, bueno, las restricciones de acceso son sumamente útiles cuando no queremos trabajar grupos separados solamente, sino que queremos añadir restricciones. Para que lo tengan en cuenta, en nuestro canal de YouTube, la profesora Natalia ha subido un video justamente de tarea con restricciones de acceso o cómo crear rúbricas en las actividades tareas. Es muy importante tenerlo en cuenta, así que también los invitamos a que vean esos videos. Ahora me voy a ir a foro. Que en foro es muy importante esto de los grupos separados o los grupos visibles. ¿Qué conlleva que nosotros trabajemos con grupos separados o visibles? Como pueden ver, yo ya creé un grupo, tengo ya comentarios hechos sobre todo para ganar tiempo ahora,
Pero cuando ustedes crean un cuestionario, automáticamente en la configuración les va a aparecer el nombre del foro, la descripción del foro, la disponibilidad de este foro y por un aspecto, como vimos antes, ajustes comunes del módulo, modo de grupo. Como pueden ver, en todas las actividades va a salir eso. Cuando veamos ajustes comunes del módulo, ahí nosotros vamos a poder configurar los grupos. Entonces, ¿qué conlleva en foro? Si nosotros en foro ponemos grupos separados, si yo pertenezco al grupo 1, solamente voy a poder ver los comentarios del grupo 1, yo como estudiante. Si soy profesor, puedo ver el de todos y comentar el de todos. Pero si soy estudiante, solamente puedo comentar y ver el aporte de mi compañero del mismo grupo. Eso en grupos separados. Ahora, ¿qué pasa si pongo grupos visibles? En grupos visibles yo puedo ver el comentario de un compañero de otro grupo, pero no puedo comentarlo, no puedo hacer un aporte. De esta forma, hay que tener en cuenta cuál es nuestra propuesta o nuestro objetivo pedagógico. Queremos que todos puedan participar y verlo, o queremos mantener separados estos grupos y sus aportes o sus construcciones. Obviamente depende de qué estemos trabajando. De esta forma, si yo dejo grupos visibles, al guardar cambios, los estudiantes que estén dentro de ese foro, de esta aula virtual, van a poder ver los aportes de todos, sean profesores, sean compañeros, y sin hacer diferencia en cuanto a el grupo al cual pertenecen. Eso es muy, muy importante. En este caso, como pueden ver, codifico ahora de acuerdo a modo de grupo, me vuelve a aparecer este menú. Entonces van a aparecer grupos visibles y los integrantes del grupo 1. Puedo seleccionar, si no, ver los aportes de todos los participantes. Y si no, puedo seleccionar los aportes de los participantes del grupo 2 y del grupo verde, en este caso nuestra aula virtual. Ahora quiero mostrarles cómo se vería exacto. Si yo selecciono grupos visibles, todos los participantes, va a aparecer el aporte de todos. Esto mismo lo va a ver, yo estoy con mi usuario en rol de profesor, pero esto mismo lo va a ver un estudiante. Al estudiante también le va a aparecer este menú cuando seleccionemos grupos visibles. El estudiante puede decir, bueno, quiero ver el aporte de todos los participantes, o quiero ver el de mi propio grupo, o el del grupo 2. Pero recordemos que en grupos visibles ellos pueden ver nada más, no pueden comentar el de los otros grupos, solo el de su propio grupo. Y ahora, para ir finalizando, vamos a ver esta misma configuración, pero en cuestionarios. Es muy similar, muy similar. Por eso es importante tener en cuenta ajustes comunes del módulo. Una vez que sepamos eso, ya habremos entendido en la configuración de todas las actividades. En este caso, creé un cuestionario por grupo, y cuando ustedes crean un cuestionario, vuelven a aparecerle la configuración básica, donde ustedes van a elegir de vuelta el nombre, la descripción, la temporalización, la calificación, y nuevamente nos vamos a ir a ajustes comunes del módulo. Como pueden ver, acá también les aparece la opción para elegir qué tipo de grupo, de modo de grupo prefieren, separados o visibles. Pero tengan en cuenta lo que decíamos antes, tarea y cuestionario son instancias principalmente individuales. Entonces esto no es tan importante como cuando estamos teniendo una actividad tipo foro o una actividad tipo wiki, en donde la colaboración justamente y el trabajo en grupo es lo más importante. En cuestionario es una instancia individual, así que esto no es tan importante. Sí, para mantenerlo podríamos, bueno, grupos separados. Entonces, solamente van a poder ver que sus compañeros también están participando, los que están resolviendo el cuestionario. Los integrantes del grupo, por ejemplo, 1, van a ver los del 1, los del grupo 2, así. Pero no van a ver, obviamente, las respuestas de sus compañeros. Simplemente van a saber que todos dentro de ese grupo pueden resolver ese cuestionario. En mi caso, también ya envié intentos de los usuarios de prueba para que ustedes pudieran verlo.
siendo yo profesor, ingreso al cuestionario, me vuelve a aparecer grupos separados y me aparece de vuelta este menú. Entonces yo digo, bueno, tengo acá todos los usuarios que resolvieron el cuestionario, pero quiero saber nada más qué pasó con mi grupo. Perfecto, entonces yo selecciono grupo 1, entonces solamente voy a poder ver los integrantes de mi grupo. O por el contrario, selecciono otro grupo, entonces voy a ver los integrantes de ese grupo y cómo les ha ido. Y descargar sus notas o enviar archivos de mensajes de retroalimentación. Todo eso de acuerdo al grupo en el que yo pertenezca o cómo quiero seguir trabajando. Es lo bueno de tener rol de profesor, uno puede ir variando entre cada grupo, siempre concentrándose en su propio grupo de estudiantes. Y para cerrar, nosotros en el webinar anterior estuvimos viendo la pregunta tipo ensayo. Entonces lo mismo, igual a como hemos estado trabajando antes. En este caso voy a poner editar ajustes, me vuelvo a ajustes comunes del módulo, voy a poner modo de grupo, grupos separados, y voy a guardar cambios. Entonces, ¿cómo se cómo se corrige una pregunta tipo ensayo cuando está dividido en grupos? Igual que como veíamos anteriormente. Me voy a intentos, me aparece grupos separados y arriba voy a decir, bueno, quiero ver a la gente de mi grupo para poder hacer la devolución a esa pregunta tipo ensayo. Entonces, ahí me voy a ir a cada uno de los integrantes de mi grupo, voy a seleccionar la parte de calificación y ahí voy a contestar y comentar y poner una nota a la respuesta que habían dado a la consigna que yo creé en este tipo de cuestionario. Cualquier cosa, recuerden que hemos explicado cómo se resuelve, se contesta una pregunta tipo cuestionario en el webinar anterior. Y esos son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Como les decía anteriormente, mientras ustedes tengan en cuenta esto de ajustes comunes del módulo, cuando el aula no está forzada a trabajar en grupo, ustedes ya van a saber dónde tienen que hacer clic para poder mostrar esa división o mostrar, designar grupos visibles o separados. Bueno, desde ya, muchísimas gracias.